Filipenses capítulo 4, el versículo 6 hasta el verso 8. Aleluya. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 hasta el verso 8. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Quiero predicar esta noche un título que responde al nombre siguiente: reposando en la paz de Dios. Reposando en la paz de Dios. La epístola a Filipenses es una epístola hermosa y bella. Por tal razón, esta epístola tiene algunas cualidades o características que son importantes. En primer lugar, esta epístola es muy personal y afectuosa y revela en este sentido la gran relación que existía entre los creyentes de Filipo y el apóstol Pablo. Estos creyentes le dieron gran gozo, por eso esta epístola es conocida como la epístola del gozo de Pablo, que independientemente de toda la situación y dificultad que atravesó el apóstol, se nota el sentido de alegría y de gozo que el apóstol Pablo manifiesta en esta epístola por el gran afecto y el gran cariño que estos creyentes le habían brindado y le habían aportado a este gran hombre de Dios. En segundo lugar, esta epístola es muy cristocéntrica porque revela la estrecha relación del apóstol Pablo con Cristo. Y por eso vamos a ver muchas declaraciones en esta epístola aludiendo a la relación tan profunda y tan elevada que había entre el apóstol y el Señor Jesucristo. La tercera cualidad de esta epístola es que es catalogada como la epístola del gozo del Nuevo Testamento, porque independientemente que el apóstol estaba preso en la ciudad de Filipo y que estaba atravesando una situación difícil, sin embargo se nota la alegría y el gozo que el apóstol Pablo manifiesta, aconsejando a estos creyentes a que estuvieran gozosos en todo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Y en cuarto lugar, esta epístola contiene la declaración cristológica más trascendental de toda la Biblia, en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 hasta el versículo 9, cuando habla de lo que Cristo tuvo que hacer para cumplir con la misión de redimir y traer liberación a la raza humana. Gloria al nombre del Señor. Por eso esta epístola es tan importante. También es recomendable resaltar, gloria al nombre del Señor, que esta epístola fue escrita en una situación difícil y caótica. En este momento estaba gobernando uno de los emperadores más malos que tuvo el Imperio Romano, llamado Nerón. Y sabemos, la historia revela los males que este hombre hizo a los cristianos y los cristianos que él mató y que quemó en la hoguera y lo lanzó al anfiteatro romano. Sin embargo, en medio de esta situación difícil, se escribió esta epístola maravillosa. Uno de los consejos más importantes y atinados que podemos recibir, y más en este tiempo que vivimos, es el consejo que Pablo en ese momento escribió y envió a los creyentes de Filipo. El apóstol Pablo categóricamente le dice y le da una orden. Les motiva a que no estén afanosos.
Y dice, por nada estén afanosos o por nada se preocupen. Lo que nos hace estar afanosos, evidentemente, es la ansiedad. Y es lo que Pablo exhorta a los creyentes, que no se involucren en ella. La palabra ansiedad es una palabra clave porque procede de una palabra griega que es la palabra meritna, sea Dios bendito. Y esta palabra se relaciona con merizo, que tiene el significado de atraer en diferentes direcciones, distraer, y también tiene el significado de tener una mente dividida. La ansiedad da lugar al desenfoque, a las distracciones y a la turbación. Y por eso es que hay muchos creyentes en este tiempo que están desenfocados de Dios, porque están tan afanados y tan ansiosos de las cosas materiales, de las cosas pasajeras, que han perdido el verdadero enfoque y la verdadera razón del ser cristiano. La ansiedad nos divide la mente, y una mente dividida es una mente que carece de enfoque y de concentración. Y en un camino como este, de tantos retos y tantos desafíos, si algo es importante, es mantener y conservar la concentración y el enfoque en la meta que realmente hemos recibido de parte de Dios. Entonces el apóstol motiva a que abandonemos la ansiedad y que no nos dejemos afanar por nada ni por nadie. Sea Dios bendito para siempre. ¿Qué nos produce ansiedad en la vida? ¿Qué nos produce que nos hace ser tan afanosos? ¿Qué nos produce la desconcentración en diferentes circunstancias de la vida? Hay muchas cosas que nos convierten en creyentes ansiosos y en creyentes afanosos, y por tal razón perdemos el enfoque y la concentración en lo que realmente debemos estar concentrados. Una de las cosas que muchas veces produce ansiedad en la vida del creyente son los procesos de la vida y las dificultades que tenemos que atravesar. A veces las pruebas, las luchas, las dificultades, los levantamientos producen que el creyente se desenfoque y se convierta en un creyente ansioso y preocupado. A veces cuando estamos en la prueba, gloria al nombre del Señor, eso nos genera un estado de ansiedad, un estado de turbación y de depresión extrema al desconocer la razón y el motivo por el cual realmente estamos siendo probados y estamos siendo zarandeados, gloria al nombre del Señor. Y en este contexto, sabiendo que la iglesia estaba pasando un momento difícil y un momento de prueba caótico, el apóstol aconseja a estos creyentes que no se afanen, que no se turben, que no se preocupen, que no se distraigan. Todo lo que el enemigo hace, todo lo que el enemigo realiza, todo lo que Satanás lleva a cabo, tiene la visión y la misión de desconcentrar al creyente y desenfocarlo de la fuente de esperanza en la cual el creyente debe estar enfocado y concentrado en Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes que en medio de sus momentos amargos se desenfocaron y entraron en el terreno de la ansiedad. Uno de ellos es Juan el Bautista, aquel que había tenido una experiencia evidente sobre el llamado mesiánico de Jesús y la misión que había recibido. Aquel que había dicho que no era digno de desatar el calzado de la sandalia o desatar el calzado de los pies del Señor. En una situación estando preso, en Mateo capítulo 11, versículo 3, le envió a preguntar a Jesús que si era él el enviado o esperaban a otro.
Jeremías, en medio de su situación difícil, en Jeremías 27, declaró que no hablaría más la palabra de Dios, porque cada vez que él hablaba, le servía de escarnio. Entró en ansiedad. Y a veces nosotros caemos en la trampa del enemigo. Nos desenfocamos cuando estamos en prueba y en lucha. Y desconocemos que esa prueba y esa lucha representa un papel importante y tiene una misión de formar nuestro carácter para prepararnos para nuestro destino y para lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. No podemos perder el enfoque. No podemos afanarnos en medio de las situaciones adversas que nosotros enfrentamos y atravesamos. Los procesos de la vida, las crisis de la vida, las dificultades de la vida, las críticas de la vida, los levantamientos de los cuales somos objeto, vienen con la misión de desconcentrarnos y convertirnos en creyentes ansiosos y en creyentes distraídos en todo el sentido de la palabra. Dios quiere un pueblo que en medio de las dificultades no se desenfoque. Una de las cosas que también produce que el creyente se afane y se envuelve en los afanes de la vida tiene que ver con los aspectos económicos, con la finanza. Cuando carecemos de finanzas, eso evidentemente nos lleva al estado de la ansiedad en muchas situaciones. Y es lo que Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el 34, Jesús habla, que a veces nos afanamos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber y por lo que hemos de vestir. Y a veces estamos tan concentrados en esas situaciones, en la economía, que a veces también nos desenfocamos. Y Dios necesita un pueblo que le crea, aún en medio de esa situación de crisis económica. Gloria al nombre del Señor. A veces las crisis económicas, el enemigo nos sacude y nos golpea y trata de invadir nuestra finanza para distraernos, desenfocarnos y turbarnos. Gloria al nombre del Señor. Eso conlleva turbación y trae problemas a la vida del creyente. Por nada estén afanosos. Es categórico el mensaje. Es evidente el llamado. Por nada estén afanosos. Y eso abarca todas las cosas que nos puedan generar turbación y puedan dividir nuestra mentalidad. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos reposo en medio de los procesos de la vida. El enemigo nos quiere robar la paz, pero Dios desea un pueblo que repose en sus promesas. El enemigo nos quiere robar la paz. Y recuerde que paz no es ausencia de tormentos, sino tener la capacidad de estar tranquilos aún en medio de las tormentas. Gloria al nombre del Señor. Y si algo nos va a permitir a nosotros reposar en Dios, son cuando nosotros tenemos pendientes esas promesas que hemos recibido de parte del Señor. Sea Dios bendito. Vuelvo a decir, la ansiedad produce desenfoque, distracción y turbación. ¿Cómo podemos enfrentar las ansiedades de la vida? ¿Cómo podemos lidiar y vencer esta problemática que día a día tenemos que enfrentar y tenemos que encarar a diario? ¿Qué nos aconseja la Biblia en lo que respecta a las ansiedades, a los afanes y esas adversidades que se levantan con el propósito de traer desenfoque a nuestras vidas?
La Biblia da muchos consejos. El versículo 6, donde leímos la segunda parte, señala que la mejor manera de nosotros lidiar con la ansiedad es cuando tenemos la capacidad de ir delante de Dios con una actitud de dependencia. Podemos enfrentar la ansiedad dependiendo de Dios. Y por eso dice el versículo 6, la segunda parte, que en vez de afanarnos, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. Gloria al nombre del Señor. Sean conocidas nuestras peticiones. Cuando se levanten cosas que quieran generar ansiedad en nosotros, el consejo bíblico es que en vez de quejarnos, en vez de caer en la trampa, en vez de caer en el hoyo, en vez de enredarnos en esa ansiedad, en vez de envolvernos en esos afanes de la vida, enredarnos en eso, la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y eso habla de dependencia. Y cuando dependemos de Dios, le estamos diciendo a Dios que no tenemos la capacidad, que nuestra capacidad es insuficiente para poder enfrentar los procesos de la vida y las cosas que tratan de desenfocarnos y distraernos. Cuando dependemos de Dios, le decimos a Dios que Él es el único que nos puede ayudar en medio de las situaciones más oscuras y más lóbregas que usted y yo encaramos y atravesamos. Cuando venimos delante de Dios, reconocemos que somos barro y que el único que nos puede ayudar y el único que nos puede dar una salida salomónica en medio de esa condición difícil es Dios. Es como decirle: yo entrego mi vida y te doy la oportunidad que obres por mí y que hagas lo que yo no puedo hacer. A veces tenemos problemas que lo vemos gigantes, que lo vemos como que son insuperables e imposible salir de ellos. A veces estamos en situaciones que no le vemos salida. A veces estamos en un desierto espacioso, espinoso, donde hay tormentas de viento, donde hay escasez de alimento, donde hay enemigos que nos persiguen para exterminarnos, donde hay crisis en el sentido más elevado de la expresión. Pero es necesario, aquel que depende de Dios entiende que aún en el desierto espacioso Dios dará una salida. Y aún en las crisis más altas y las crisis más prolongadas, Dios tiene una provisión para el pueblo que depende de Él. Lo mejor que podemos hacer en medio de esa situación difícil que trata de desenfocarnos y distraernos es depender de Dios. Y Pablo dice: sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. ¿Qué hará aquel que depende de Dios? Hará varias cosas. Por ejemplo, el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Partiendo de esa declaración, el que depende de Dios, número uno, le cree a Dios. El que depende de Dios le cree a Dios y por eso entra en el terreno de la dependencia. Porque evidentemente le cree a Dios. Es imposible depender de Dios si no se cree en Dios, si no se confía en Dios. Gloria al nombre del Señor. La dependencia nos lleva a un terreno de confianza, a un terreno de seguridad, de estabilidad, de credibilidad. La dependencia nos sostiene, nos mantiene vivos, nos mantiene estables, nos da equilibrio, nos da mantenimiento, nos ayuda a soportar
La dependencia nos ayuda a creerle a Dios. En segundo lugar, el que depende de Dios va a depositar su carga y su problema en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Entrégale tu problema. Entrégale esa carga. Entrégale esa dificultad. Entrégale a tu familia. Entrégale lo que te agobia, lo que te deprime, lo que te aflige, lo que te entristece, lo que te golpea, lo que no te deja dormir, lo que te ha metido en un terreno de insomnio. Entrégaselo a Dios. El que depende de Dios le entrega su carga a Dios. Y en tercer lugar, el que depende de Dios se espera en Dios. El que depende de Dios sabe que cualquier cosa pasará, menos que Dios te deje perecer en medio de esa situación que vives. El que depende de Dios tendrá la expectativa y tendrá la convicción de que Dios le va a sacar de la situación. Porque fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Y aquel que depende de Dios sabe que Dios aprieta pero no ahorca. Dios te mete en el proceso, pero te saca como el oro brillando. Que la gente que te ve entienda que pasaste el proceso y que Dios te ayudó a sobrevivir en medio del desierto. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te dará descanso. Gloria al nombre del Señor. El que depende de Dios acude delante de Dios. Sea Dios bendito. Y eso es lo que dice Mateo 11, 28. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese llamado es global, es inclusivo, es para todo el mundo, porque muchas veces tenemos cargas pesadas. Pero cuando nosotros queremos cargar nuestras propias cargas, es cuando las cargas se hacen más pesadas. Pero cuando se le entregamos a Dios, esa carga será compartida y será liviana. Por eso el término en griego que se utiliza ahí es el término fortión, que tiene que ver con una carga compartida. Y por eso Jesús dice: tomen mi yugo, porque mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Gloria a Dios. Tu carga es pesada y la sentimos pesada porque queremos llevarla nosotros. Nuestros problemas son gigantes porque queremos resolverlos nosotros por nuestra propia fuerza y por nuestra propia capacidad. Pero si dependemos de Dios y entregamos nuestros problemas a Él, la carga será liviana. Sea Dios bendito. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Gloria al nombre de Jesús. El Salmo 42, el versículo 5 y 11, y el Salmo 43, 5, son declaraciones paralelas, paralelos de idea. ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Quizás te sientes abatido y te sientes turbado, te sientes golpeado, pero la clave para eso es: espera en Dios, porque aún es de alabarle. Quizá mucha gente ha señalado tu fracaso en medio de la situación que estás viviendo, en medio de la crisis que estás atravesando, en medio del estado de vida en el cual te encuentras envuelto. Pero espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es tu salvación. Gloria al nombre del Señor. Otro elemento que nos va a ayudar a nosotros a lidiar con la ansiedad, además de la dependencia de Dios, es cuando usted y yo nos aferramos a las promesas divinas. La Biblia tiene más de 4,000 promesas. Y nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a esa promesa.
Y yo le voy a mencionar algunas. Porque cuando yo me aferro a las promesas que Dios me dé en su palabra, eso me da identidad, eso me da destino, eso me da misión. Y eso me ayuda a entender quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. El aferrarme en las promesas de Dios, en los remas que Dios te ha dado, eso te da destino y te da enfoque. Cuando estás aferrado en las promesas de Dios, tú sabes para dónde vas. No andas en el limbo. No caminas por caminar, no vives por vivir. No pasarás por la vida por desapercibido. Sino que tú sabes que tienes identidad personal y que esa identidad procede de Dios. Y sabes que no naciste por casualidad ni por un accidente. Naciste porque Dios lo determinó. Gloria al nombre del Señor. El creyente tiene que aprender a aferrarse en las promesas de Dios. Tiene que aprender a ligarse, a mezclarse en lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas promesas. Por ejemplo, una de las promesas más hermosas de la Biblia. Sea Dios glorificado, a su nombre gloria. ¿Cuántos pueden alabar a Dios hoy? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Una de las promesas más hermosas de la Biblia reza de la manera siguiente: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una de las promesas más hermosas, una declaración trascendental, porque nos hace entender que Dios está con nosotros y nos indica que nunca nos va a abandonar. Es lo mismo que dice Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú sabes que Dios está contigo y que nunca te va a dejar, eso te da credibilidad. Otra de las promesas está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Para darle un futuro y una esperanza. Es una promesa. Eso te está diciendo que independientemente lo que pase en derredor y alrededor de tu vida, lo que Dios ha pensado y concebido para ti es bien. Y ese bien que Dios ha pensado previamente para ti, ¿tú sabes lo que te va a dar? Te va a dar futuro y te va a dar esperanza. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Otra de las promesas que tenemos en la Biblia, hermosísimas también. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esa declaración la da Pablo en medio de una situación difícil, cuando dice él y establece que nada lo va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Todo eso produce ansiedad. Pero Pablo no se enfoca en las persecuciones, tribulaciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo dice, en medio de todo eso, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. La iglesia tiene que aprender a aferrarse en las promesas de Dios. Y una de las maneras más efectivas de aferrarse a las promesas de Dios es cuando esas promesas hayan cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tenemos la capacidad de tener esas promesas en nuestra boca, de tenerla en nuestra mente y tenerla en nuestro corazón. En el corazón para vivirla, en la mente para pensarla y en la boca para declararla. El versículo 8 del capítulo 4 que leímos de Filipenses dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios? ¿Cuántas cosas te ha dicho?
Gloria a Dios. Recuerda que Dios es inmutable y esa inmutabilidad nos da estabilidad. ¿Cuántas cosas ha declarado Dios para ti? ¿Cuántas promesas te ha dado? No importa lo que pase, piensa en eso. Medita en esa promesa. Isaías 26, 3 y 4 dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Dios necesita una iglesia que se aferre a las promesas divinas. Que cuando yo esté en crisis yo diga, la Biblia dice en Filipenses 4, 19, que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Que cuando esté en crisis yo diga, Oseas, Ageo capítulo 2, versículo 8 dice que de Dios es la plata y de Él es el oro. Que cuando estemos en crisis, que cuando estemos en problemas económicos, podamos declarar el Salmo 37, 25 dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que cuando te critiquen y te calumnien sin razón, tú digas, la Biblia dice, bienaventurados serán cuando por mi causa les vituperen y les persigan. Gócense y alégrense cuando de ustedes hablen mintiendo, porque su galardón es grande en los cielos. Que cuando estés en la dificultad más grande de tu vida, tú digas, la palabra dice en Romanos 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un tipo de creyente así, aferrado a las promesas de Dios, meditando constantemente en lo que Dios ha declarado para su vida, será un creyente que será libre de la ansiedad, libre de los afanes, libre de las turbaciones, libre de las distracciones de la vida y libre de las derrotas y de los fracasos. Aférrese a las promesas de Dios. Conéctese a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha declarado. Hay un adjetivo negativo, que es lo que tenemos que asumir. Es la palabra amerinos, que significa libre de ansiedades. Tenemos que ser creyentes amerinos, creyentes libres de ansiedades. Que cuando estés enfermo tú digas, Él dice que Él es Rafa, que Él es mi sanador. Que cuando estés en crisis tú digas, Él es Jireh, mi proveedor. Que cuando te sientas solo, gloria a Dios, usted diga, Él es Shama, Él está presente. Que cuando te critiquen sin causa, tú digas, Él es Siquenu, justicia nuestra. Que cuando te sientas en turbulencia y sientas como que la paz te falta, tú digas, Él es Shalom, porque Él es paz. Que cuando sientes que hay derrotas y que tus enemigos se levanten, tú digas, Él es Nisi, porque Él levanta bandera y estandartes de victoria. Yo necesito una iglesia concentrada, enfocada, arraigada y relacionada intrínsecamente con las promesas que Dios ha declarado en su palabra para su pueblo. Piense en lo que Dios le ha dicho. Gloria a Dios. El mejor aliciente en medio de una situación difícil es hacer memoria, es hacer una remembranza de todo lo bueno que Dios nos ha dicho y que Dios nos ha declarado. Esas dos formas son claves para lidiar con la ansiedad. Depender de Dios y aferrarnos a las promesas que Él nos ha dado. ¿Cuáles son las promesas de Dios para aquel que hace eso? Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Si dependes de Dios y te aferras a las promesas que Él ha dado y ha declarado para ti, Señor promete que su paz va a invadir tu corazón. Esa paz te va a dar reposo, te va a dar tranquilidad, te va a dar sosiego, te va a dar quietud
Sea Dios bendito. Necesitamos reposar en la paz de Dios. Esa paz sobrepuja y sobrepasa a todo entendimiento. Y es lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz que está por encima de todo entendimiento, de todo razonamiento y de toda percepción humana, va a guardar esas dos áreas vulnerables que el enemigo constantemente ataca. Guardará nuestros pensamientos y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Aprenda a reposar en la presencia de Dios. Aprenda a tener paz. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aprenda a reposar en la paz, en la quietud. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos reposo. Si tenemos reposo en la presencia de Dios, nos vamos a librar de los insomnios. Nos vamos a librar de los ataques cardíacos. No vamos a sufrir depresión alta. Gloria a Dios. Nos vamos a evitar muchos males. Es tiempo de que aprendamos a reposar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Suéltale la carga al Señor. Suéltale tu ansiedad. Lo que te deprime, lo que te turba. Lo que te hace estar tan ansioso. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente. Primera de Pedro 5:7 dice: echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa tus ansiedades sobre Él. Tus distracciones, tus turbaciones, tus depresiones, tus crisis, tus problemas familiares. Entrégale a tus hijos. Tu falta de empleo. Entrégale toda tu ansiedad. Echando todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque Él tiene cuidado de nosotros. El mejor lugar para depositar tus ansiedades y depositar mis ansiedades en el Señor. Porque Él tiene el cuidado suficiente y el cuidado del lugar para ayudarnos. Repose en la paz de Dios. Repose en la presencia de Dios. Repose en las promesas de Dios. Y serás un creyente triunfante, un creyente tranquilo, un creyente con paz interior. Y tu mente y tu corazón estarán en armonía con tu Creador. Señor le bendiga mucho. Dios les guarde y aprenda a reposar en la paz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte. Mal agradecido por todo lo que has hecho por mí. Te busco si te necesito. Cuando estoy bien me olvido de ti. No valen las excusas para justificarme, aunque mía es la culpa y tú no dejas de ayudarme. Haciendo la diferencia. Hoy me di cuenta que siempre me ha tenido presente.